Vamos a comenzar viendo a Dios en oración y luego nos vamos a poner en pie para cantar una canción al Señor. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por estar en su casa de oración. Gracias por este culto que nos regalan. Padre, gracias por el culto del día de ayer. Un gran número, Señor. Y hoy también continuamos con el mismo culto, con los hermanos que restan, Señor, para poder tener este culto, Señor. Bendiga la enseñanza, las alabanzas y el tiempo, Padre, de poder presentar nuestras peticiones de oración y también de expresar nuestros agradecimientos por todo lo que usted hace por nosotros. Oramos agradecidos por este culto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos ponemos en pie, vamos a alabar al Señor, vamos a cantar una canción antes de ir a las peticiones de agradecimientos. Les pido que puedan cantar conmigo, ¿bien? Eres la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Eres la luz que mi alma oscura iluminó. Eres Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte mi alegría, mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida, su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Eres la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Eres la luz que mi alma oscura iluminó. Eres Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida, su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida, su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Amén. Pueden tomar asiento. Te vamos a pasar momentos de agradecimientos y de petición al Señor. Amén. ¿Hay alguien que quiera agradecer o pedir al Señor algo? Hermano Tito. Primero darle a Dios porque hace como un mes había pedido oración porque iba a hablar por el solo y gracias a Dios me lo subieron. Eso, y también quiero pedir oración por Consuelo porque yo cuando era chico vivía en el campo y había dos señoras que me guiaron y un día por la tarde me llamaron y me dijeron que una de ellas falleció. Fue una noticia fuerte porque las quería hartas a las señoras. Y pedir por la hermana porque ella quedó sola, vivían solo las dos. Entonces, pedir salvación para ella y consuelo. ¿Cómo se llama? La que quedó viva Sonia y la que falleció se llama. Vamos a orar entonces para que bien. ¿Alguien más quiere agradecer o pedir al Señor? Yo quiero agradecer porque he empezado a vender cosas, tengo un emprendimiento y estoy vendiendo cosas que importo de China y me ha ido súper bien y el Señor ha bendecido mucho en ese sentido. ¿Vamos Daniel? Yo te quería dar gracias al Señor porque ha sido una buena semana igual. Gracias por los cuidados, de un abrazo a mi esposa,
por sus bondades. Y también quería pedir oración por mi esposa porque igual ha tenido harto vómito, se ha sentido bien mal, tenemos que tener harto reposo, así que debemos estar orando por ella igual, por su embarazo. ¿Alguien más quiere agradecer lo pedido del Señor? ¿No hay más? Bien. Ahí. Bueno, esta semana yo quiero dar gracias al Señor por la vida y la salud de mi familia. También, como todos saben, por nuestra hermana Daniela, agradecer porque ella puede volver a casa. También pedirle que estén orando porque mañana tengo el examen para la licencia de conducir y la verdad que no sé mucho, pero ojalá me vaya bien. Amén. Hasta legal. Bien. ¿No hay más? Yo quiero agradecer a mi Dios por todas las bendiciones que nos ha dado como familia. Agradecer también porque bueno, fue una buena semana para nosotros también. Menos las noches. Estamos teniendo un bebé, pero hemos intentado hacer lo que más podamos. Agradecer también porque comenzamos fase 3 y ya los cursos pueden comenzar a realizarse casi con completa normalidad. Así que agradecer por eso y para que Dios nos permita a que la iglesia, ahora que comenzamos a tener toda la normalidad, tenga la fuerza para volver a hacer lo que hacía antes. Amén. ¿Ya? Porque volver a reactivar todos los ministerios y hacerlo funcionar de nuevo es un buque gigante, hermano. Un buque grande. Entonces, no estamos hablando de algo sencillo. Tal vez nos vamos a demorar en agarrar el vuelo una par de semanas o tal vez un mes para que agarremos el mismo vuelo que teníamos antes, que parecía fácil, pero ahora que se detuvo todo y hay que volver a hacer que el barco ande, nos damos cuenta que no era tan fácil. Entonces, para que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, los tiempos, el esfuerzo, las ganas, el deseo, los recursos para poder hacerlo. Gracias. Bien, ¿alguien más quiere agradecer lo pedido del Señor? Bueno, Natalia. Bueno, mis hermanos, yo quisiera pedir por mi mamá que los exámenes de su corazón salieron malos y posiblemente le pongan una cama. Y bueno, todavía está como en lista de espera. Que Dios haga la voluntad de él, lo que pase. Gracias porque ver mi brazo operó de la vista y ya está mejor ya, gracias. Amén. Vamos a pasar entonces a un tiempo de oración para que el Señor pueda estar escuchando nuestras oraciones y contestando bien. Vamos a dar unos 5 o 10 minutos de manera individual, cada uno ahí en su asiento. Amén. Vamos a orar.
Buenas hermanos. Bien, seguimos entonces con el mensaje a continuación de la semana pasada y hoy vamos a hablar de otra práctica que vemos que es antibíblica, que vemos que es practicada en muchas iglesias y que muchos cristianos lo creen sinceramente que esto es de parte de Dios o que esto es algo correcto. Hace tiempo atrás yo estaba predicando un día domingo en la noche y la iglesia estaba llena antes que comenzara la pandemia. Entonces cuando termino de predicar, luego oramos para despedirnos y terminar el culto. Un señor, un caballero que estaba sentado y él era visita, creo que era la segunda vez que él venía. Entonces él se me acercó a mí diciéndome, quería hablar con usted. Y me dijo, yo le felicito, me dijo, predicó un gran mensaje, me dijo, pero faltó algo muy importante, me dijo que yo tengo. Le dije, sí, ¿qué cosa que faltó? ¿Qué tiene usted? Le dije yo. La verdad, me dijo, yo tengo un don que es el don de sanidad. Y me dijo, podríamos complementarlo muy bien, me dijo, usted predica espectacular, me dijo, usted termina de predicar, paso yo y hacemos sanidad. A lo cual, obviamente, yo conversé con él después del culto, él no apareció más dentro de la iglesia. Bien, ahora, hoy vamos a estudiar de este supuesto don de sanidad o de esta práctica que nosotros vemos en muchas iglesias, ¿amén? Ahora, obviamente es algo que se practica por millones y millones de cristianos. No todos lo practican, pero sí millones y millones de, a lo mejor, personas que se dicen ser cristianas, lo creen sinceramente que esto es algo real. Bien, ahora, ¿por qué practican o hacen esto dentro de las iglesias? Personas queriendo tener primero que nada cosas que Dios no les ha dado. Bien, yo siempre veo una de las cosas que lleva a hacer prácticas que no son correctas o que no les corresponde hacer, es personas queriendo tomarse atribuciones o queriendo hacer cosas que a ellos no les corresponde, ¿cierto? Por ejemplo, aprendíamos la semana pasada de don de lengua, un don que Dios había dado a sus apóstoles o a los primeros cristianos, y hoy en día hay gente queriendo hacer lo mismo que hacían ellos cuando no les corresponde porque no es para ellos. Y vemos también mucha gente el día de hoy queriendo sanar de la manera que lo hacían los apóstoles y queriendo atribuirse dones que Dios no les ha dado a ellos. Otros, sin conocimiento de las Escrituras, se engañan a sí mismos, siendo parte de esta falsedad y de estas malas prácticas. Y otros, obviamente, sacan provecho de esta situación. ¿Amén? Claro, otros sacan mucho provecho de esta situación, de estos eventos populares masivos, donde va mucha gente con esperanza de poder recibir sanidad, de poder recibir algún milagro de parte de estos falsos pastores y maestros, y obviamente ellos lucran y van con sus bolsillos llenos o se regresan con sus bolsillos llenos a sus casas. Ahora, antes de continuar, yo quiero hacer una pregunta. ¿Dios puede hacer milagros el día de hoy? Amén. ¿Dios puede hacer milagros el día de hoy? Claro que sí. Bueno, Dios puede sanar a alguien el día de hoy como el Señor lo hacía cuando Él estaba aquí en la tierra. Claro que sí lo puede hacer, pero vamos a aprender la diferencia entre que Dios sane a una persona porque Él quiere o que haga un milagro extraordinario, la diferencia que hay entre una falsedad de un hombre queriendo sanar Él, diciendo que es bajo el poder o la autoridad de Dios. Ahora, veamos entonces primero que nada, ¿qué es un milagro? Bien, bueno, un milagro podríamos resumir o definirlo como fenómeno extraordinario, donde no hay una explicación humana para explicar qué sucedió acá. ¿Amén? Un milagro
milagro, podríamos decir, es un fenómeno totalmente extraordinario, donde no vemos la mano del hombre o donde el alcance, la solución de eso no estaba en la mano del hombre. Y automáticamente nosotros vemos que hay una intervención divina. Y quedamos con la boca abierta y decimos, esto no es nada más que mano de Dios. Porque el hombre jamás podía haberlo logrado o podía haberlo hecho. Hay una intervención divina directamente. Ahora, debemos entender entonces que los milagros, ¿cierto?, hasta el día de hoy ocurren. No han dejado de ocurrir. Dios no ha parado y no ha cesado de hacer milagros. Pero lamentablemente, hombres siempre aprovechan la situación para atribuírselos a ellos, para inventarse un falso don, para sacar lucros y provechos y producir falsas enseñanzas con respecto a los milagros reales que Dios sí hace. Pero no a través de estos hombres. Sí, en la antigüedad y en la Biblia vemos que Dios hacía milagros a través de sus siervos, de sus profetas, de sus apóstoles y de muchos de sus siervos. Bien, ahora debemos entender también qué es un milagro, qué realmente es un milagro. ¿Por qué? Porque finalmente todo es milagro de Dios, todo es obra de Dios. Bien, que usted esté vivo es un milagro de Dios, ¿cierto? Es obra de Dios. Entonces, si vamos al origen, todo es milagro de Dios. Pero hablemos ahora en el milagro de qué, de que una persona se sane de la nada. Ahora, ¿qué es milagro y qué no es considerado milagro para la humanidad? ¿Qué no? Lo que es considerado milagro es lo que le dije, que es una intervención directa del Señor sin alcance del humano de la mano del hombre. Pero de acuerdo a la situación que nos encontramos o de acuerdo al país en el que nos encontramos, puede ser considerado una cosa milagro y la misma cosa en otro lugar no ser considerada milagro. ¿Por qué? Por ejemplo, estaba leyendo un caso de una persona que estuvo muy enferma y grave en un país del África, donde a su alrededor no había ningún hospital y donde las posibilidades de que ella pudiera vivir eran nulas, cero. No habían hospitales, lo que necesitaba no había ahí. La única forma de que ella pudiera salvar su vida era poder ser trasladada a un país desarrollado, donde hospitales tuvieran las máquinas y todo para poder atenderla. Pero de la noche a la mañana ella estaba sana. Entonces, para las personas alrededores o para los médicos que estaban ahí, ellos consideran que es un milagro. Pero ese mismo caso en los Estados Unidos no lo consideran milagro. ¿Por qué? Porque tienen todo para intervenir y poder sanarla. Un médico en Estados Unidos va a decir, no es milagro, yo tengo la máquina, la conecto, la instalo, la sano. Pero en ese lugar donde no hay nada, la gente dice, ¿cómo se sanó de la noche a la mañana? Nadie intervino, la dejaron morir y la niña el otro día apareció, sana como que si nada hubiera pasado. Simplemente un grupo de misioneros orando por ella para que el Señor haga su voluntad y la niña de la noche a la mañana queda totalmente sana. Nosotros muchas veces tenemos esta expresión de decir, solamente un milagro puede salvarnos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando jugamos fútbol o cuando hay un partido de fútbol, hay un equipo que está muy de ventaja con el otro, uno dice, solamente un milagro aquí puede hacer que este equipo gane. Y de repente el equipo ganó. No es un milagro. Hay posibilidades que el otro equipo también ganará porque jugaban 11 contra 11. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que primero podemos entender qué realmente es un milagro y qué realmente a veces no es un milagro, porque está al alcance del ser humano, más allá de que realmente todo es un milagro de Dios. Bien, ahora, hay un hombre llamado Lee Strobel, y este hombre es un pastor en una iglesia de los Estados Unidos. Este hombre comenzó su vida siendo un ateo de verdad, y negaba rotundamente la existencia del Señor. Pero él tenía una frase y decía, soy un hombre que valora las pruebas. Me encantan las pruebas, decía. Todo lo que a mí me digan que yo voy a creer o todo lo que me quieran presentar, muéstrenme pruebas. Este hombre trabajaba para la revista Time en los Estados Unidos, una revista muy prestigiosa. Este hombre, trabajando para esa revista,
termina convirtiéndose en cristiano porque hace una investigación del caso de Cristo y luego se convierte al cristianismo y después de muchos años terminó siendo pastor bautista en una iglesia de los Estados Unidos y tiene un montón de libros muy populares y que también son muy buenos. Uno de esos libros que él escribió se llama El caso de los milagros, donde él va a reportar en este libro casos de milagros reales que en la actualidad siguen pasando, pero casos dados realmente que tenemos pruebas de médicos que van a reportar estos milagros. Y él dice, es increíble cómo nosotros pensamos que aquellos milagros que el Señor Jesús hacía solamente ocurrían en el tiempo de Jesús, pero los mismos milagros que el Señor hizo en su tiempo siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Pero obviamente no salen en las noticias, no se publican, pero solamente basta que nos demos el tiempo de investigar y nos vamos a dar cuenta que estos milagros ocurren día tras día. Pero no porque un hombre vaya, ponga las manos y la persona se sane, sino porque Dios ha querido sanarlo y sin ni siquiera que haya estado un hombre presente. Había una vez en los Estados Unidos, hace 40 años atrás, una familia que iba a la iglesia. Iba a una iglesia bautista. Su hija enfermó gravemente y prácticamente quedó postrada en coma en una camilla. Y esto ella hace una entrevista después de que es sanada, que ella solamente tenía la capacidad de poder pensar, movía su cabeza, pero nada más. Después de que despierta el coma, quedó prácticamente inmóvil, no podía moverse, le dio algo a su cerebro. Entonces muchos pastores iban a su casa y oraban por ella, nada más. Pastores bautistas no iban a poner sus manos para sanarla ni nada, solamente oraban por ella. Un día la niña dijo, yo estaba ya desesperada, quería morirme, dijo, ya no daba más, había despertado, no podía hacer nada, todos los días mi mamá entraba, llegaba delante mío, le pedía al Señor, oraba por mí, y un día de repente de la nada, yo estaba sola, dijo, y alguien me dijo, levántate, y no había nadie en la sala, y yo me puse en pie. La niña de la noche a la mañana, o sea, de una hora a otra hora, después de que hayan venido los pastores, después de que su mamá todavía estaba orando por ella, la niña se levantó de la nada. Y esto fue noticia en los diarios de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los médicos fueron los primeros en hacer el reporte. ¿Me entiendes? Y aquí vemos un milagro real. Una niña que no tenía solución, no tenía nadie que la pudiera sanar, pero los mismos médicos relatan el caso de que esta niña milagrosamente se levantó de su cama y cuando la examinan un chequeo completo, ella no tenía nada. Y esto no es un caso inventado, es un caso real. ¿Me entiendes? Entonces, no puedo yo creer que los milagros no existen, porque los milagros sí existen y Dios sigue sanando hasta el día de hoy. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que es falso y lo que no debemos practicar ni permitir que ocurra dentro de esta iglesia? Que hay pastores que se atribuyen el don de sanidad. Bien, nosotros la Biblia dice, si hay alguien que está enfermo, haga oraciones por él. Y vayan y únjanlo con aceite. ¿Qué aceite? Aceites medicinales. Eso quería decir el texto. O sea, si tu hija se te cae o una hermana de la iglesia se cae y se rompe la pierna, ¿qué diría en este tiempo? Ora por ella y luego lava su herida, échale povidona, échale alcohol para desinfectar y sana su herida. ¿Me entiendes? Y es lo que nosotros debemos hacer hoy bíblicamente. Si un hermano está enfermo, nosotros no podemos hacer nada más que orar por el hermano. Si luego Dios quiere hacer un milagro en la vida del hermano, amén. Es netamente obra y poder de Dios. Pero nosotros como hermano y el pastor de la iglesia, su labor es solamente orar por el hermano. Nada más. No se puede hacer nada más que orar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el don que los apóstoles tienen de poder ir y sanar con una autoridad dada del cielo, sánate o levántate, y no puede hacer eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de los milagros que reportó Lee Strobel? Porque él reportó muchos milagros, hizo una investigación muy grande. Por ejemplo, él reportó un caso de una niña que nació sorda. Nació sorda.
Y ella siempre fue a colegios especiales porque tenía problemas, obviamente. Todo el mundo sabía que la niña era sorda, asistía a colegios, sus profesores la conocían, todo. Un día la niña, su familia la habían llevado a una iglesia, habían estado orando por ellos. Un día la niña estaba saltando en su cama en el segundo piso y la niña pegó un grito. Y llega su mamá corriendo para ver por qué había gritado su hijo y la niña decía: mamá, estoy escuchando un auto, estoy escuchando un auto. La mamá no podía creerlo. Lo primero que hace es llamar a su doctor. El doctor le dijo: venga para acá, tráigala inmediatamente, porque su hija es imposible que pueda escuchar, nunca va a escuchar para toda la vida. Llegaron, le hicieron exámenes y la niña nunca había estado, los exámenes arrojaban como que si nunca hubiese tenido ningún problema. Y mucha gente orando por ella, niña. Entonces, vemos casos reales de milagros. Pero hay algo que nunca pasa dentro de las iglesias. Por ejemplo, muchas iglesias practican este don de sanidad, pero hacen eventos y show donde aparentemente delante de todos van a sanar personas, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Nunca se ha visto, o difícilmente, que por ejemplo venga una persona con una enfermedad mortal, letal, con un comprobante médico que realmente la persona tenga tal cosa, que el pastor la sane de la nada y que luego un médico diga: oye, el pastor la sanó. ¿Me entiende la diferencia? Ahora, ¿por qué? Porque la mayoría de las veces y la gran mayoría de los casos donde nosotros vemos sanidades en estas iglesias o en estos videos en YouTube, hay una palabra que se utiliza mucho: palos blancos, ¿o no? Personas que se prestan para el mismo circo, ¿cierto? En los Estados Unidos mucha gente decía que hacían eventos para que la gente fuera al culto y luego saliera con su milagro o su sanidad. Muchas personas iban con problemas en silla de ruedas, muchos problemas con discapacidad, con enfermedades mortales, pero siempre sanaban a un poco grupo de que pertenecían a ellos mismos y la gente que iba con sus problemas se devolvía a la casa de la misma forma. No había milagros reales, ¿cierto? Puras prácticas falsas que la gente iba con ilusión de poder ser sanada, pero siempre han sanado o los mismos palos blancos que trabajaban para ellos. Por ejemplo, y lo mostraba un video, ¿se acuerda que el pastor decía: pase de esta niña poder? ¿Usted no cree que los que hacían el chiste de tirarse al piso no trabajan con él? Claro que trabajan con él mismo, porque no es algo real. Entonces, hoy en día vemos esto dentro de la iglesia: falsos pastores, maestros, apóstoles queriendo pretender tener el don de sanidad y queriendo o pretenden hacer creer a la gente que ellos tienen el don de Dios para poder sanar cualquier enfermedad. Ahora, la gente dice, por ejemplo, estos pastores dicen: estás enfermo, sánate, levántate, cúrate. Y vemos que realmente no pasa nada, ¿cierto? Ahora fíjate esto: si esto fuera real, yo siempre diría, los médicos ya no tendrían trabajo. ¿Para qué estudiamos medicina? ¿Cierto? Cerramos los hospitales. ¿Qué pasa con el coronavirus? No existiría. ¿Sabes qué? Hay una foto real de Cass Luna visitando a Marco DeWitt en el hospital. Porque Marco DeWitt tuvo una enfermedad y estaba en el hospital. Pero Cass Luna supuestamente sana toda la semana personas enfermas en su iglesia. Pero parece que a Marco DeWitt no lo pudo sanar y tuvo que ir a visitarlo al hospital. Qué raro, ¿cierto? Y es como siempre esto termina quedando en evidencia que no es más que una falacia o una falsedad que practican dentro de la iglesia. No hay tal don de sanidad. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, claramente vemos en la Biblia hombres de Dios que recibieron la autoridad de Dios y que tenían el respaldo de Dios para poder practicar estas cosas. Hay un ejemplo en las Escrituras, vamos a ver el ejemplo, luego vamos a ver textos bíblicos. Un hombre llamado Simón. Simón el mago creyó, pero luego de creer, él quiso pagar o dar dinero a cambio de ¿qué cosa? De tener lo mismo que los apóstoles tenían. Y Pedro le dijo: arrepiéntete o vas a perecer con tu dinero, porque el don de Dios o del Espíritu Santo no se compra con dinero. Este hombre quería hacer y tener lo mismo que los apóstoles. Quería tener algo que Dios no le daba a otros,
sino que solamente le daba a sus apóstoles o a sus siervos. Y es lo que nosotros vemos en la actualidad. Personas que quieren tener lo que no se le ha dado. Hombres que quieren hacer cosas que Dios no les ha entregado a ellos, sino que solamente les dio a sus apóstoles. Acompáñenme a Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Nosotros qué vemos, hermano? Vemos eventos únicos en las Escrituras que no se vuelven a repetir. Bien, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando nosotros vimos la semana pasada que hablaban en lengua, apareció una llama de fuego sobre su cabeza, cosa que nunca más ocurre y vuelve a ocurrir hasta el día de hoy. Pero es importante entender que el Señor Jesús estaba dando autoridad y dones a sus apóstoles, ¿bien? No para todos los cristianos ni para todo el tiempo en el que va a durar la iglesia, solamente autoridad para sus apóstoles. Entonces es muy fácil leer la Escritura, malinterpretarla y querer atribuir cosas que Dios da, pero no para ti, sino para otro, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros leemos acá y dice, pondrán sus manos y los sanarán, claro, los apóstoles tenían poder para sanar cualquier tipo de enfermedad, ¿cierto? Ellos tenían poder para hacerlo, pero esto no quiere decir que nosotros vamos a tener ese mismo poder para poder sanar a cualquier enfermo. Bien, ahora fíjate algo. El Pedro o los apóstoles sanaban porque Dios les había dado la autoridad de sanar sin importar la fe que tuviera el otro. ¿Me entiendes? Puede que la otra persona no tuviera tanta fe, pero el poder no consistía en la fe del otro. El poder estaba en la autoridad que Dios le había dado al apóstol. Entonces el apóstol podía llegar y sanar porque había recibido el poder de hacerlo. Hoy en día estos falsos profetas y falsos sanadores se excusan diciendo, no lo pude sanar porque el otro no tiene tanta fe. Entonces, si el otro no tiene tanta fe, el poder no está o el don no está en ti. Eres un farsante nada más. ¿Me entiendes? Los apóstoles no necesitaban de la fe de otros. Ellos tenían la autoridad que Dios le había dado de poder sanar. Y por eso leemos en el libro de los Hechos un montón de milagros que los apóstoles hicieron en cuanto a la sanidad. Pedro sanó a un cojo, el apóstol Pablo incluso resucitó a una persona que había muerto. O sea, poderes reales, don de sanidad. Los apóstoles podían llegar y tocar a un hombre y sanarlo, resucitarlo. Pero hoy en día eso no se puede hacer. Porque Dios no ha dado ese don hoy en día para hacerlo. Hoy en día solamente nosotros podemos orar por el hermano y nada más, y esperar que Dios obre, tanto para que el hermano pierda la vida y vaya al cielo, o tanto para que el hermano se recupere y siga su vida adelante. Pero solamente podemos nosotros orar. Ahora hay un versículo importante acá, que dice, versículo 18, tomarán en las manos serpiente, y si le dieren cosas mortíferas, no les hará daño. El Señor no solamente les entrega este don de poder sanar, sino que obviamente los va a proteger, ¿cierto? ¿De qué? Porque los apóstoles, me imagino, que eran personas muy odiadas entre la sociedad, entre los gobiernos, porque estaban propagando lo que es el cristianismo. Más que seguro que en una oportunidad, o más de una oportunidad, iban a querer matarles, iban a querer envenenarlos y un montón de cosas.
Entonces el Señor les da esto para protegerlos de cualquier cosa que ellos tomaran o bebieren o cualquier veneno que estuviera contra ellos, no les iba a ocurrir nada. Y nosotros lo vemos en la vida de Pablo. Pablo, cierto, de camino en un barco, lo pica o lo muerde una serpiente, ¿se acuerdan? Y cuando la serpiente lo mordió, ¿cuál fue la primera reacción de todos? Este es hombre muerto. Transcurrió el tiempo y Pablo no murió. Y las personas se sorprendieron de que Pablo no había muerto. Entonces vemos que en la vida de Pablo realmente estaba esta autoridad de Dios, porque Pablo no le hizo nada del veneno, pero Pablo también tenía la potestad o el poder para poder sanar. Yo una vez le dije a una persona, ¿de acuerdo? Yo te voy a creer, no, se lo dije a él, se lo dije a mi tía que decía que su pastor tenía el don de sanar a cualquiera. Y yo le dije, bueno, vamos al hospital y que sanen a todos, le dije. Y de pasada deja a los médicos sin pega. Entonces, yo le dije, dile que se tome un vaso de veneno. Y si no le pasa nada, yo le creo. Ah, pero que cómo voy a tentar al Señor. No se trata de tentar al Señor. Se trata de que el apóstol tenía la autoridad para sanar, pero cualquier cosa que él tomara o que bebiera no le iba a hacer nada. ¿Y qué pasa? Que hoy en día quieren tomar la parte que a lo mejor queda ahí, ¿cómo se llama? En cuestionamiento, de decir, ¿será verdad que está sanando o no será verdad? Pero la parte visible de decir, bueno, zanjemos el tema al tiro, tómate algo y yo te creo si no te pasa nada. No quieren hacerlo. Lo mismo le decía un pentecostal, muéstrame la llama de fuego en tu cabeza y yo te creo. No, nunca van a mostrar la parte visible, pero sí la otra parte donde mucha gente puede ser totalmente engañada. Por eso, hoy en día montar un espectáculo con gente que está arreglada y hacerla sanar, mucha gente va a terminar creyendo en ellos, erróneamente, porque no tienen el don de poder sanar. Y obviamente hay muchos palos blancos. Entonces, nosotros debemos entender que hay dones para los apóstoles, dones para cuando inicia la iglesia, cosas que ocurren en el libro de Hechos y malas prácticas que hoy en día estamos viendo en multitudes de iglesias y creídas por muchos cristianos. Bien, porque una cosa es que de pronto nosotros como iglesia no lo creamos, pero ojo, no lo hagamos, pero tampoco debemos creer que esto ocurre el día de hoy. Bien, por ejemplo, yo discipulé a una hermana, pero nunca la hermana logró ver que esto no era real, porque hasta el día de hoy cree que su pastor puede sanar personas. Y yo digo, bueno, no entendió, no aprendió, no quiso verlo, se cegó, tiene tanto amor a su apóstol que obviamente ella va a creer todo lo que él dice. Y yo le decía, hermana, piense por un momento, piense, si él realmente tuviera este don, o sea, él sanaría a cualquier persona de su iglesia y en su iglesia no existirían enfermos. Nunca nadie se enfermaría en su iglesia porque automáticamente él podría sanarlo al tiro, ¿cierto? Si él tuviera este don, o entonces Pablo resucitó un hombre, que muestre que él puede resucitar a alguien. No lo va a hacer. ¿Me entiende? Es imposible. ¿Por qué? Porque hoy en día esto no existe, hermano. Y quiero que lo aprenda bien. No existe tal don de sanidad. Bien, si viene un enfermo a la iglesia, ¿qué vamos a hacer por él? Vamos a orar, nada más. Y si alguien nos dice, pero no tienen don de sanidad, no existe eso, no vamos a practicar eso dentro de la iglesia, es una falacia. Dios no ha dado ese don a nadie en la actualidad. Cualquier persona que diga eso es un mentiroso, es un fraudulento, una persona que a lo mejor quiere aprovecharse de la situación y quiere engañar a una multitud. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Por qué la gente se deja engañar o esto aprovechan? ¿Por qué? Porque la gente le gusta lo místico. Porque la gente le gusta ver señales y ver cosas raras, ¿cierto? Cosas misteriosas. Entonces, cuando hay un letrero, este hombre va a sanar, vamos a ver qué va a hacer. La gente es así. Por eso Jesús decía, usted anda buscando señales y milagros, no le voy a dar. No voy a hacer nada. Porque la gente quiere ver cosas así. Y ¿sabes qué, hermano? Es interesante algo. Van a venir muchos en aquel tiempo diciendo, Señor, Señor. Jesús dice, yo nunca os conocí, pero Señor, ¿no hicimos el milagro en tu nombre? Oye, tenían el don de hacer milagro. ¿No echamos demonios en tu nombre?
En tu nombre no hablamos así. Y el Señor, ¿qué va a decir? Nunca os conocí. Parece que estos que tienen el don de milagro, el Señor no los conoce. Parece que aquellos que tienen el don de sanar demonios, echar demonios, parece que el Señor no los conoce. Y es porque vemos que en el último tiempo hay muchos llamados a ser cristianos, falsos maestros, falsos profetas, que hacen ciertas cosas que para la gente son milagros, pero el Señor dice, yo no los conozco. Amén. Entonces debemos tener cuidado con dejarnos engañar por estas falsas enseñanzas y estos falsos pastores que pretenden tener este don de sanar a la gente cuando en verdad no es nada más que una simple mentira. Bien, ni un ser humano puede llegar donde usted, hermana, y decirle, yo te sano en el nombre de Jesús, porque puede que la voluntad de Dios no sea que el hermano se sane, sino que quiera llevársela a su presencia. ¿Me entiendes? Y yo estaría haciendo una declaración blasfemia, haciendo algo que Dios nunca ha mandado hacer. Yo solamente debo orar al Señor que se haga tu voluntad, si tú quieres sanar a la hermana o si tú quieres llevarte a la hermana. Es tu voluntad. Bien, no es una oración de poca fe, es una oración que la Biblia nos enseña. Por eso la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal, ¿cierto? Yo debo pedir por la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios se ejecute siempre, se lleve a cabo en mi vida y aceptarla de la manera porque es perfecta y agradable. Y no puedo andar por ahí pretendiendo sanar a medio mundo cuando Dios no ha mandado a hacer eso. ¿Bien? Entonces cuando venga un hermano a la iglesia o una visita y diga, usted acá no sana, no, eso no es bíblico. ¿Ven? Eso no es bíblico. Nosotros no vamos a hacer nada de eso. ¿Bien? Entonces llegamos hasta ahí. La semana pasada vimos el tema de por qué no se habla en lengua ya. Hoy vemos por qué no existe este don de sanidad. Ni una persona tiene la capacidad de poder sanar. Dios no le ha dado este don a nadie en la actualidad. Bien, solo Dios puede hacer milagros y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Para que usted no se confunda, no quiere decir que porque no practicamos este don de sanidad que Dios no hace milagros. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando, pero Él, no a través de una persona. Amén. Sí, a través de cuando Dios ve a su pueblo clamando en oración. Bien, porque Dios quiere que nosotros oremos. Y otra cosa, hermano, cuidado, porque Satanás también hace milagros y tiene poder para hacer ciertas cosas. Y hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Es oro, ¿cierto? No porque una persona sea sanada quiere decir que haya sido obra de Dios, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que los fariseos hacían? Le atribuían la obra de Jesús a los demonios. Hoy en día muchos las obras de los demonios se las atribuyen al Espíritu Santo. Qué malo, ¿no? Vamos a orar y terminamos. Amado Dios y Padre Celestial, le damos muchas gracias por su palabra. Padre, guárdanos y protéjanos y manténganos siempre al margen de cualquier falsa enseñanza que podamos permitir entrar dentro de la iglesia, Señor. Guárdanos, Señor, de hacer tal cosa, de un día practicar cosas que no corresponden, que van en contra de las Escrituras, Señor. Padre, que siempre nosotros sepamos ocupar el lugar que usted nos ha dado, el lugar que nos ha puesto, Señor, y entender bien los dones que usted nos ha dado para desarrollar. Padre, nada más que orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan, Señor, de nuestras oraciones. En su voluntad está el obrar, el hacer milagros y el hacer lo que usted quiera, Señor. Padre, ayúdanos a tener discernimiento, estar constantemente aprendiendo, para, Padre, no caer en estos engaños que hoy vemos en tantas iglesias, Señor. Porque es increíble, Señor, tantas iglesias, tantas personas que se hacen llamar cristianos, tantos falsos maestros, apóstoles y pastores, que cada día más caen en este engaño, en estos movimientos carismáticos, Señor, donde solamente hacen prácticas que a usted no le agradan, que son antibíblicas, Señor. Ayúdenos a perseverar en la sana doctrina y enseñar bien tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie para recoger las ofrendas.
Hermano Daniel, ¿me puede ayudar con la verdad? Tenemos un equipo de personas expertas en seguridad para atenderte sin importar la hora ni el día. Dime. Acompaña con las palmas. Siempre puedes alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Puedes alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Podemos alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre podemos alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Podemos alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre podemos alabarte, Jesús, y gozar en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Puede tomar asiento, hermano, y vamos a despedirnos en oración. Les recuerdo que puedan estar atentos al WhatsApp, a la información que podamos entregarle en estos días, para que se puedan enterar ya de los nuevos cambios que vamos a ver, vamos a hacer con respecto a los cultos del día domingo. ¿Ven? Para que estén atentos y no lleguen el domingo a lo mejor diciendo ¿y quién me avisó a mí? Yo no supe nada. Entonces, para que estén atentos. ¿Amén? Mañana hay clase de matrimonio para los que están casados, para que puedan asistir a las 20 horas aquí en el templo. Bien, vamos a tener una rica cena, un par de juegos y también una enseñanza que obviamente va a servir bastante. ¿Amén? Oramos al Señor y terminamos. Hermano Daniel, ¿puedo orar para terminar el culto? Señor y Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque usted día a día, Señor, está enseñando. Si vemos alguna mala práctica de esta manera, Señor, sepamos cómo responder, Padre. Gracias, Señor, porque ha sido de mucha enseñanza para nosotros, Señor. Ha sido algo muy grato. También le pedimos, Padre, que día a día, Señor, nos vaya enseñando nuevas cosas, Señor. También, Padre, le pedimos que nos dirija a nuestro hogar, Señor, sin ninguna novedad. Y también le pido por todos mis hermanos que no han podido asistir también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Están despedidos, hermano.